Vamos entonces a la palabra, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Inicié en la primera celebración de este relato bíblico que trae mucha enseñanza a nuestras vidas. Lo he titulado Un encuentro inesperado. Un encuentro inesperado. Después de que Jesús se apareció a las primeras mujeres allí que fueron a buscarle, a adorarle, llevaron algunas especies aromáticas, vieron que la piedra estaba removida, la tumba estaba vacía. Jesús se le apareció a unas personas específicas y ese mismo día, ese mismo tercer día, se le apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús. Jesús se les aparece y se les manifiesta de manera visible como un forastero extraño mientras dos discípulos conversaban. Y estos dos discípulos empiezan a tener una conversación con aquel forastero, precisamente argumentando que se decía que Jesús resucitaría al tercer día, pero no había resucitado para ellos, y estaban cuestionando y debatiendo hasta que aquel forastero, que era Jesús resucitado, les empezó a confrontar a través de la palabra y les mostró por las escrituras que la resurrección no era una historia, la resurrección no era un comentario, la resurrección era una verdad personificada en Jesús vivo, después de haber vencido la muerte, la enfermedad, las tinieblas, después de haber llevado a cautivo la cautividad y haber repartido dones a los hombres. Ahora Él estaba vivo y se lo mostró y se lo reveló. Les compartió allí una cena, la Santa Cena. Sus ojos fueron abiertos, sus corazones ardían en fuego y entendieron que Jesús había resucitado. Y de esta historia hay unas enseñanzas muy poderosas que quiero dejar en su corazón, que sé que serán de gran bendición. Lucas capítulo 24, 13. Vamos a leer. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pues bien, estos dos discípulos nos muestran la realidad que vivían los discípulos y los creyentes de este momento de muerte, donde la circunstancia trajo cierta incredulidad a sus vidas. Momento de crisis, momento de angustia que no les permitía creer en esa promesa que Dios les había insistido de que tendría que padecer por unos días, ir a la cruz, pero al tercer día resucitar. Y bajo esa situación de incredulidad tuvieron que enfrentarse a un momento de duelo para creer lo que sus ojos veían o la promesa que Dios les había hecho. Y allí, en este caso de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, hay algo muy poderoso que vamos a tomar, que será una enseñanza de vida a nuestro corazón. La primera lección que resalté en la primera celebración tiene que ver con la necesidad de esa cercanía con Jesús para tener la perspectiva correcta. Les enseñé que mi cercanía con Jesús afecta mi perspectiva. Los dos discípulos no eran de los 12, eran más lejanos, y eso hizo que en el momento de la crisis lo que habían oído no fuese tan certero a causa de la cercanía. Diga conmigo: mi cercanía afecta mi perspectiva. Lo segundo que les enseñé tiene que ver con la necesidad de la presencia en los momentos de angustia. Les enseñé que solo la presencia de Dios nos aclara lo sucedido y nos da paz a nuestro corazón, aunque no entendamos su soberanía. Ellos pensaban algo diferente a lo que Dios ya había hecho y no entendían su soberanía, pero la presencia les dio paz, aunque no entendían la decisión de su soberanía. Pero lo tercero que quiero dejar en esta segunda celebración tiene que ver con el versículo 17. Acompáñenme allí. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él empezó a hablar todo lo que había sucedido respecto a la muerte y crucifixión de Jesús. En la conversación, en el versículo 21, él muestra algo que es lo que me deja esta lección. Mire lo que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En efecto, habían perdido la esperanza, había tristeza, había frustración, había desánimo. Los discípulos estaban en un momento de crisis, y en ese momento de crisis tenían una expectativa de la respuesta de Dios a la manera de ellos. Pero lo que ellos no entendían es lo que muchas veces nosotros no logramos entender. Muchas veces estamos esperando que Dios responda a nuestra manera, pero no logramos entender que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es perfecta. ¿Sabes algo? A veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Bien lo dijo Santiago en el capítulo 4 versículo 3, la epístola de Santiago, no el ministro Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Es decir, nosotros estamos pidiendo
para que Él responda como nosotros queremos. Quizás estás pidiendo para que transforme tu hijo como tú quieres, para que restaure tu matrimonio como tú quieres, para que resuelva la situación económica como tú quieres. ¿Cuántos oramos por las sanidades de los enfermos? Dios no los sana. ¿Cuántos en el momento de crisis dijimos: Señor, dale vida a Camilo? Y Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que Dios responda a nuestra manera, pero lo que Dios quiere decirte en esta mañana, iglesia, hijo mío, que estás en esa crisis, en esa angustia, en esa tribulación, entiende de una vez por todas que no es a tu manera, es a mi manera, y a mi manera es perfecto lo que va a suceder en tu vida. La tercera lección que quiero dejar de este encuentro inesperado que tuvieron los discípulos camino a Emaús con el Dios de la resurrección es que no podemos esperar que Dios responda a nuestra manera, porque Dios va a responder a su manera, y a su manera es una manera perfecta. Queríamos que Dios no llevara a Camilo, pero Dios lo llevó porque para Dios era necesario que él ya estuviera adorándole. Queríamos que Dios nos restaurara a nuestro hijo como nosotros queremos. Dios lo restauró de otra manera. Queríamos que Dios cancelara la deuda a nuestra manera. Dios la va a pagar a su manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. La cuarta lección que quiero dejar hoy con esta experiencia de resurrección está basada en el versículo 22. Dice que ellos se habían asombrado. Oye, esto tan tremendo. Se habían asombrado de que algunas mujeres sí lo habían visto resucitado, y que habían ido al sepulcro y que ya no estaba, y ya era el tercer día. Y el tercer día, iglesia, era muy importante porque dentro de la cultura judía ya el tercer día era el estado de putrefacción. Era el momento donde ya estábamos en un escenario de imposibilidad. O sea que naturalmente los discípulos estaban hablando entre ellos porque ya naturalmente no había solución, naturalmente no había salida. Entonces la información que ellos tenían no les permitía entrar a la revelación. Ahí es donde tenemos que pasar de la información a la revelación para comprender más allá de lo que vemos, para comprender más allá del texto, para entender más allá del contexto. Escucha esto: cuando tu realidad es mucho más fuerte que la promesa, nunca olvides que el que te prometió está vivo y que ha de cumplir lo que un día puso en tu corazón. Por eso la cuarta lección: se trata de entender que cuando nuestra realidad es mucho más fuerte que la promesa, nunca olvides que el que te prometió está vivo. Vamos, decláralo ahí con tu boca: el que me prometió está vivo. No importa la crisis, no importa el momento, no importa si hay aguas turbulentas. ¿Por qué? Porque el que me prometió está vivo. La quinta lección tiene que ver con el versículo 25. Mire esta quinta lección que podemos tomar de esta experiencia de la resurrección. Después de que Jesús los ve con esa duda, con esa incredulidad, duda e incredulidad que a veces vamos a tener cuando vivimos momentos de crisis, de prueba, cuando vivimos momentos de angustia. Recuerde lo que dice Isaías 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, por los ríos, por el fuego, ni las aguas ni los ríos te anegarán, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Sí, pero no quiere decir que no vamos a pasar. Vamos a pasar por aguas, problemas, circunstancias, dificultades. Claro, vamos a pasar por ríos, momentos más complejos, más difíciles. Vamos a pasar por momentos de fuego, donde hay unos procesos de purificación de áreas específicas en nuestro carácter que tenemos que purificar y limpiar para recibir la promoción y la bendición de Dios. Pero recuerda siempre que el Señor estará contigo. Y ante la confusión y el desánimo, Jesús los confrontó
Y en el versículo 25 hay una palabra confrontadora, porque les dice Lucas 24:25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces dice la Biblia que en esa confrontación y en esa cuestión les hizo una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire lo que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? La quinta lección: ante la confusión y el desánimo, la palabra de Dios debe ser tu refugio. Te lo voy a volver a repetir: ante la confusión y el desánimo, no te refugies ni siquiera en personas que a veces no te van a servir en el momento de crisis, porque quizás no están pasando por una crisis. No te refugies en una persona que no te va a dar la vida, no te va a dar la fuerza, no te va a dar la fortaleza. No, refúgiate en la palabra de Dios. La confrontación de la palabra, la confrontación de Jesús. Jesús los tuvo que sacudir en estos momentos de crisis. Yo he tenido que sacudir gente, yo tuve que sacudir personas cercanas, yo tuve que despabilarlos. Dile al que está a tu lado: despabile, hijo, porque esta enfermedad quiere como desanimarlos, esta enfermedad quiere como deprimirlos, esta enfermedad quiere tenerlos como bajo nota. No es tiempo de estar de baja nota. Tú que me estás viendo en ese hospital, tú que me estás viendo allá en esa clínica, levántate y resplandece, porque esto es temporal, esto es momentáneo. Háblale a tu cuerpo, háblale a tus pulmones, funcionen, reciban vida. No te conformes a lo que la mente en la crisis te trae, confórmate a la palabra de Dios. Por eso Jesús los sacudió, y yo necesito como pastor sacudir a una iglesia que está aturdida por la crisis, que está aturdida por la circunstancia. Jesús les dijo: no sean insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que les he dicho, para creer que sí es una nueva temporada, para creer que sí vienen los mejores tiempos, para creer que sí veremos la resurrección, para creer que sí veremos el cumplimiento de su pacto. Escucha esto: la palabra debe ser tu refugio, porque la palabra te lleva a la verdad, porque la palabra te recordará el plan de Dios para tu vida, porque la palabra te recordará que la crisis tiene un propósito: no es destruirte, es construirte, es hacer tu voluntad en tu vida, en tu familia y en tu ciudad. La confrontación de la palabra los sacó de ese estado de frustración. La confrontación de la palabra los sacó de ese estado de desánimo. Ellos estaban aterrorizados de saber que no se había cumplido lo que Dios había dicho. Claro que a veces el no ver real lo que Dios nos ha dicho puede traer angustia, pero recuerda: ante la confusión y el desánimo, la palabra de Dios debe ser nuestro refugio. Y número 6, con esto concluyo. Número 6, ¿qué pasó después de la confrontación de la palabra? Oye esto: llegaron a la aldea donde iban, versículo 28, llegaron a Emaús. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, consecuencia, oye la consecuencia: les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira esto tan poderoso. Donde se honra la palabra, recuerda, ellos no creían. Jesús los confronta y los sacude. Vuelve y dile al que está a tu lado: sacúdete que no te vas a morir, sacúdete que vas a vivir. Y si mueres, no mueres, vivirás eternamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso?
El que Dios permita que muera en este tiempo no morirá, sino que vivirá en Cristo. Nunca perdemos. Pero una gripita, una cosita, eso ahí mismo, mejor dicho, es que ya de una vez están buscando a los olivos. Ya están haciendo testamento. No, tranquilos, yo sé que esto trae angustia, es natural, pero nuestro refugio debe ser la palabra. Entonces Jesús los confronta como yo lo estoy confrontando ahorita. Les dijo: insensatos, sacudida fuerte, tardos de corazón. En español, lentejos para creer. Cuando ya los sacudió, los llevó a la palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien explíqueme qué quiere decir eso? Cuando una crisis te noquea y te deja en el piso sin la posibilidad de pararte, es porque en esa crisis hubo ausencia de palabra. Cuando una crisis llega a tu corazón y no hay palabra en tu corazón, la crisis te deja en el piso sin opción de levantarte. Pero cuando te agarra una crisis cargado de palabra, cargado de vida, cargado de fe, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. Sí, es un momento crítico. Sí, la economía no está bien. Sí, la gente está muriendo. Sí, la pandemia está muy agresiva. Sí, no puedo abrir mi negocio. Sí, estoy en tribulación, pero mi refugio es la palabra, porque la palabra me sostiene, la palabra me da vida, la palabra me da fuerza, la palabra cambia mi perspectiva y me deja levantarme para cumplir el propósito de Dios. Qué peligro es no refugiarnos en la palabra. Ahora, donde se honra la palabra, ¿qué pasó? Primero los sacudió, después les mostró la palabra desde Moisés. Fue un discipulado intensivo. Y después de que les mostró la palabra, entró a su casa. Escucha esto: donde se honra la palabra, provocas la presencia, traes revelación y recibes el fuego de Dios. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Se lo repito: donde se honra la palabra, provocas la presencia, traes revelación y recibes el fuego de Dios. Cuando él entró porque lo honraron. Cuando lo honraron, cuando se sentaron a oír la palabra. Si tú honras la palabra, provocas la presencia de Dios. Honra la palabra en tu casa. Siéntate con tus hijos a estudiarla. Enséñasela a tu esposa. Mira una prédica. Ahorita en la tarde, siéntate a ver la primera parte, o a ver la parte de hace 8 días, quita la piedra, o a ver la Semana Santa. Es decir, llénate de palabra, porque recuerda, hijo, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra provoca la presencia. Donde hay palabra hay presencia, y donde está la presencia hay revelación. Por lo tanto, la presencia de Dios te dará la perspectiva correcta de la crisis, y la revelación te hará entender que no fue un capricho de Dios, que hay una intención de Dios, que hay un mensaje de Dios, que hay una enseñanza, que hay una soberanía, que hay una perfección. Hay algo que no veías, ahora ya lo ves. Jesús había controlado, dice que los ojos estaban velados, pero cuando ya se sentó con ellos, los ojos fueron abiertos. La palabra te traerá la respuesta correcta, y la respuesta correcta traerá bendición. Y además de abrirle los ojos, dice la Biblia que sentían un fuego. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en medio de esta crisis vendrá una revelación poderosa sobre tu vida, que en medio de esta crisis vendrá el fuego de Dios que sana, el fuego de Dios que libera, el fuego de Dios que restaura. Hay una iglesia que está pasando por una crisis, pero en esa crisis extraña está el espíritu de la resurrección. Y por eso yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que en medio de esta turbulencia veremos la intervención
divina más poderosa de nuestra historia, veremos la gloria de Dios resplandecer, veremos la gloria de Dios traer paz, veremos Dios responder a nuestro clamor, veremos a Dios responder a la intercesión. No se desconecten martes, jueves, la oración de las redes entre semana. No nos cansaremos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Honra la palabra, provoca la presencia, vendrá revelación, vendrá el fuego de Dios. El fuego de Dios traerá una purificación y un empoderamiento para lo que viene en esta nueva década. Eso es. Así que vamos a orar y vamos a creer que vamos a recibir lo que el Señor nos enseñó hoy. Les dejo 3 conclusiones. ¿Qué les pasó a estos muchachos de Emaús? Restauraron su comunión cercana con Dios. Vamos a restaurar nuestra comunión con Dios. Los de Emaús eran lejanos, la resurrección los hizo cercanos. Sí, en esta crisis estabas lejano, pero esto que pasó te ha hecho cercano. 2, no olvides que a través de la resurrección se implantó en nuestros cuerpos mortales una vida de resurrección. Les dio la esperanza de vivir la resurrección en sus cuerpos mortales, para que cuando sus cuerpos se acaben entiendan que vivirán para siempre. Y por último, la resurrección los sentó en lugares celestiales a tomar una santa cena y a recibir revelación. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por tu presencia y por tu gloria. Te doy gracias, Señor, porque hemos entendido que lo que estamos viviendo tiene un propósito. Gracias por la esperanza que le das a la iglesia en este tiempo. Gracias por la esperanza que le das a las familias. Señor, que así como a estos 2 discípulos tu gloria les dejó enseñanzas profundas, así mismo suceda con la iglesia. Señor, permite que ellos entiendan que no es a nuestra manera la respuesta, es a la manera de Dios. Que ellos entiendan que cuando la realidad es más fuerte que la promesa, jamás olvidemos que el que prometió está vivo. Que entiendan que ante la confusión y el desánimo, la palabra de Dios debe ser el refugio. Y que entiendan que en una crisis, si se honra la palabra, se provoca la presencia, se trae la revelación y se desata el fuego de Dios. En el nombre de Jesús, quiero orar en esta mañana, en esta tarde ya, por todas las familias que están pasando una crisis emocional, por aquellos que están en las clínicas, por aquellos familiares que están en casa en una angustia, en una incertidumbre por su familiar. Nos unimos en este momento para declarar que tu presencia los acompaña, que tu presencia les da fuerza, que tu presencia les da vida, que tu presencia trae, Señor, esa revelación y ese fuego que les permite seguir caminando en fe. Padre, yo bendigo las más de 118 personas en Facebook y las más de 35 personas que están en YouTube, todas estas familias que están en una situación de angustia. Yo quiero pedirles a todos aquellos que están en sus casas con sus familias, quizás algunos están positivos, si pueden tener contacto con el televisor o con el dispositivo, Padre, en el nombre de Jesús, en este mismo momento, Señor, por causa de la gloria y de la resurrección que he predicado, manifiéstate ahora en cada casa, manifiéstate ahora en cada familia. Aquellos que no están saturando bien, aquellos que están con otra enfermedad que no es COVID, aquellos que están en una crisis emocional, aquellos que están en una depresión profunda, aquellos que están en desánimo, Padre, yo soplo vida. Yo declaro que lo que sucedió con estos discípulos de Emaús sucede con este pueblo ahora. Depresión te vas, desánimo te vas, angustia te vas,
tristeza fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo incredulidad, ahora mismo espíritu de luto, te reprendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Decidimos creer, decidimos creer, decidimos creer. Vamos, decláralo. Dios imparable, Sí, vamos. Dios de imposibles, Sí. inigualable, eres invencible. Vamos, díselo fuerte al Dios Señor. Imparable, Aleluya. Dios de imposibles, Decláralo ahí en tu casa. inigualable, Eres invencible. no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Puedes declararlo ahí donde estás. No tengo temor. En mi corazón tú tienes. Vamos, repitámoslo una vez más, repitámoslo. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Iglesia, yo quiero que declares esto con tu boca. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Una vez más, dile. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Sí, no me falta nada. Ahora sí, díselo. No me falta nada. Si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Aleluya, no me falta nada. No me falta nada. Oh, riba, sotoraba, cataraba, shataraba. Oh, desato fe, desato vida, desato vida. Vida, vida sobre las familias, vida sobre la iglesia, vida sobre los jóvenes, vida sobre los niños. No me falta nada. Si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Vamos una vez más. No me falta nada. Si Te tengo a ti. Todas las familias allí de pie en casa, cójanse de las manos y adoremos juntos. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Vamos a decirle juntos. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Hay poder en lo que tú declaras. Dios de imposibles, No vas a declarar más derrota en tu casa. No vas a declarar más enfermedad en tu casa. Dios imparable, Vas a declarar esto. Dios de imposibles, Sí, inigualable. inigualable, Eres invencible. eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible. Vamos, díselo. Inigualable, eres No tengo temor, dile. no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Vamos, decláralo. No tengo temor. No tengo temor de lo que le pase a mi abuelita, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mi iglesia. No tengo temor. Vamos, decláralo con tu boca. No temeré terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que al medio del día destruya. Caerán a mi lado 10,000, 1,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, mas a mí no me tocará. En el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. Inigualable, eres invencible. Profetiza. Sí, Señor. Dios de imposibles. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Que el temor no habitará en las casas, que el temor no toca la iglesia. Se va el temor, se va la duda, se va la angustia. Viene la fe, viene la fuerza. No me falta nada. Vamos, decláralo fuerte. Si te tengo a ti. Oh, aleluya. Decláralo en casa, hijo. Me falta nada. Si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Oh, aleluya. No me falta nada. Porque te tengo a ti. Fuerte ese aplauso para el Rey de Gloria. Gracias, Señor. Eres un Dios poderoso, invencible, glorioso. No tengo temor porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.